era muy barroca. Creo que había una onda, una ternura. Ulises Gorini. No era políticamente incorrecta, era plebeya, hablando de los otros modales, de ese correr los límites de lo posible, de lo que se podía decir, de lo que se podía hacer. Era una profunda revolucionaria. Evere Bonafini. Presente. Ahora y siempre. Radio Caput. Eve le dio mucho amor a Radio Caput. Esas cosas. Dos miradas que se cruzan para hablar de nuestra realidad. Desde la radio y con la enorme posibilidad de comunicarnos con todos ustedes, queremos charlar con la gente, con los protagonistas, con los actores. Diseño Universal. Fabián y Fernando Galarraga. A pesar de los intentos de invisibilizarla para señalar que estamos viviendo una situación verdaderamente trágica. Una propuesta colectiva para dejar nuestras individualidades prejuiciosas atrás. Se aprobó con unanimidad una ley que empieza a mejorar un poquito la situación de las familias y de las personas con discapacidad. Diseño Universal. Viernes a las 14 por Radio Caput. La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. Un programa en ascenso. Bote a tierra. Con la conducción de Gonzalo Quintas y Carlos Seriani. Bote a tierra. Viernes de 20 a 22 horas. En Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Soy Osvaldo Bayer. Bueno, un saludo para la Radio Caput, radio de nombre increíble, roto, jodido, completamente aniquilado, que haya puesto ese nombre, ¿no? Con mucha ironía, evidentemente. Bueno, les deseo el mejor de los progresos, les deseo el mejor de los futuros, pero que nunca estén caput. Gracias. Pero que nunca estén caput. Radiocaput.com. Pero que nunca estén caput. Cinco, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mátenlo. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, ¿es acá? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 112-867-9078 y recibilo gratis todos
todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Radiocaput.com. Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos RX. Seguinos en Twitter, @Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Hoy Chicha se nos fue. En Caput Ana María Cariaga, pero quizás nos sobrevuele con su alma de abuela guerrera. pasan cosas. Para darte a vos, Clara Anaí, esos abrazos tejidos y abrigados. El zapabón. Decir que es merecido es poquito, no hay palabras para describir a Chicha. María Victoria. Con nosotros los nietos era sumamente cálida. Yo no me puedo olvidar de los regalitos que nos traía también a nosotros. Eve de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo, pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Es un momento del país en donde se podría decir, siempre con la posibilidad de caer en el cliché, pero vamos a tratar de no, que hay una necesidad, pero mucho más imperiosa que en otros momentos, en donde se podía pensar el país con mucho más tiempo para pensar, reflexionar, o sea, tomarnos el tiempo necesario que amerita cada pensamiento. Ahora tenemos el carácter de la urgencia en revisitar, pensar, y cuando digo revisitar no es en función de la famosa memoria completa que plantea la derecha con deseos de ultraderecha, y la ultraderecha más específicamente, sino lo que tenemos que pensar, a mi entender, es que las condiciones dadas del aquí y ahora del país son un reflejo, y casi tratando de emular lo más posible a el periodo dictatorial 76-83, que está bien, 76-83 es una línea punteada, no son compartimentos estancos los periodos. El 76 tiene su antecedente, su moldeado previo, su proyecto económico que se empezó a cimentar antes, como para, por medio de el aparato represivo, instalar un saqueo a todos nosotros consensuado. En ese momento el consenso no tenía que ver con algo tan abierto y descarnado y hasta apologista del saqueo propio como lo que vivimos ahora. En ese momento tenía que ver con una naturalización del estado de cosas, a mi entender, mucho más. Sí, ahora la naturalización se convirtió en algo que va más allá de la mera naturalización. Es algo que tiene que ver con lo directamente apologético a el tiro en el pie, a pegarnos el tiro a nosotros mismos. En medio de este marco, y coincidiendo intencionadamente con los 50 años de el golpe cívico-militar del 76, el más sangriento de nuestra historia, sale un libro. No me gusta pensar en términos de necesidad, pero sí, hay una necesidad de que todo lo que este libro visibiliza sea
pensado. Este libro es un libro para pensar. El libro se llama, y vamos a hablar todo el programa de él, El salto hacia adentro, conversaciones con directores y directoras del cine argentino a 50 años del golpe. No es una compilación de entrevistas a cargo de mi amigo que tengo a mi izquierda, Gabriel Orqueda, compañero de ruta de la revista Hacerse la Crítica, con una historia de crítica y con una historia de pensamiento, y hemos compartido varias charlas en torno a estas cuestiones y otras aledañas, sino que acá lo interesante es que este libro plantea algo que hoy día está como ausente, o se trata de que esté ausente en los debates. Uno se da cuenta cuando ve la malograda televisión, o cuando ve ciertas cosas que los streaming, ¿sí? Mucho de lo que se encuentra en los posteos de Instagram, que hay una ausencia reflexiva absoluta y que hay impunidad para decir cualquier cosa. Esto que estoy diciendo, que no es ninguna novedad para nadie, contrasta, y acá sí no se convierte en una novedad, con el estado del libro, en donde entrevistas a directores y directoras que filmaron y pensaron a través de sus cámaras la dictadura cívico-militar, entran en diálogo con Gabriel, y en donde la intervención de Gabriel, las preguntas, las reflexiones, hablan de alguien que estuvo no solo informado previamente, sino ocupado en el tema, ¿sí? Entonces no es una mera pregunta lo que se le hace, no son entrevistas, ni tampoco entrevistas me queda corto, charlas me queda corto, ¿sí? Es más que nada un intercambio en donde Gabriel Orqueda tira disparadores para pensar, qué es lo que vamos a hacer en este programa, el periodo 76-83 en relación a las cámaras que pensaron ese periodo a través de sus imágenes. Entonces, hoy en Periferias del Cine vamos con ese tema. Pensamiento no es reflexión. Con el pensamiento adviene lo nuevo, lo intempestivo, el azar. Periferias del cine. Pensamiento y cine, en ese orden. En grandes momentos del cine, el pensamiento entra por la ventana. Lateral, periférico. Periferias del cine. En Caput. Había una segunda seguidilla de piano que la quería, pero bueno. Igual te estoy tomando afecto, Joaquín Beigbeder. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije mejor que la semana pasada? No me puedo decir nada. Estoy aprendiendo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Joaquín es nuestro operador que milita, se puso a militar el espacio, ¿sí? Bien. ¿Cómo anduvo la semana? 6 puntos. Bueno, hoy día es bastante. Bueno, esto es Periferias del Cine. Mi nombre es Luis Frank. Y, como lo dije recién, como lo mencioné recién, Gabriel Orqueda escribió este libro que lo vamos a mostrar para quienes están apreciando la instancia de streaming, El salto hacia adentro. Ahí está, ¿sí? A la cámara sería esto, ¿eh? Les digo la verdad, para lo que es este libro. ¿Cuántas páginas, Gabriel? Espérate, 630. 630 páginas, ¿sí? De reflexión. Cuando digo reflexión no es veo la película o pienso la película al aire en relación a las imágenes. Es una apertura como un abanico de aspectos de los materiales que dan a pensar
cosas, ¿sí? Cosas del cine, cosas del periodo y del periodo presente en el cual se filmó también, ¿sí? No solamente eso. Bueno, Gabriel, bienvenido a Periferias del Cine. Sabés, no te tengo que decir a vos cómo me llamo. Me llamo Luis Frank, para quien no me conoce. Y te pregunto si, en relación a lo que escuchaste hasta ahora en la introducción y esto que estoy diciendo, si agregarías algo primero. No, coincido. Buenas noches primero. Coincido con todo lo que dijiste, porque como bien señalaste al principio, hubo una intención deliberada de que el libro se edite en este año puntual, que se cumplen los 50 años del golpe. Y sobre todo lo que hubo de mi parte es esta idea de escuchar a los directores y escucharlos reflexionar sobre todo, ¿no? Mi idea era esa, no hacer un libro para comprobar lo que yo ya pensaba a priori, sino para escuchar lo que los realizadores y realizadoras pensaban acerca de las películas que hicieron, de las películas de sus colegas, y de la situación general, ¿no? Y tratar de traerlos también al presente. Lo interesante, o sea, había algo muy lindo que yo me encontraba mientras iba leyendo, que es que en varios momentos se sorprenden con la pregunta tuya, que no se esperaban que alguien lo piense desde ese lugar o que lo piense más allá de lo que se piensa comúnmente el texto, la película, quiero decir, ¿no? Claro. Y eso es fantástico, la verdad, eso digamos, ya devuelve mucho a todo tu trabajo, ¿no? Lo estuviste trabajando, ¿cuántos años? De trabajo intenso y continuado fueron 2, pero digamos que el libro nace sin que yo lo sepa en 2023, porque bueno, como ya lo he dicho esto en otros lados, siempre todo libro tiene 2 orígenes y bueno, el origen inconsciente, digamos, de este libro fue en 2023 cuando yo entrevisté para hacerse la crítica a Jonathan Perel a propósito del estreno de Camuflaje. Claro. Y un año después me puse a pensar, durante ese año seguí pensando, no todos los días, obviamente no voy a mentir con eso, en varias de las cosas que me había dicho Jonathan en esa nota, y un año después, un día me desperté pensando en esto de la idea de seguir haciendo películas sobre la dictadura, que es como el lema que tiene Jonathan, al menos en esa nota, y creo que lo sostiene porque hace película tras película, se encarga del tema, ¿no? Entonces un día me desperté pensando en que 2 años después se iban a cumplir los 50 años del golpe y que estaría bueno reunir en un volumen la palabra de quienes hicieron las películas abordando el tema, ¿no? Poniendo o sea, representando la dictadura, que es todo un tema en sí ya, la idea de pensar la representación de la dictadura. Claro. Porque yendo un poquitito más allá con la idea tuya, lo que estás planteando, son presentaciones más que representaciones, porque no intentan emular o algunos directores sí, que son más pretendidamente miméticos, ¿sí? A partir de la forma realista que emplean, pero bueno, acá tenés un crisol de formas, porque por ejemplo, que tiene que ver cualquier director clásico que podamos conocer con Claudio Caldini, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Explicita un poco lo de... Ahí está, me interesa la charla con Caldini, porque Caldini es alguien que ha filmado la dictadura, pero ha filmado en los trabajos que yo vi de forma muy elíptica, ¿sí? Es en forma tan elíptica que no hay una referencia, en lo que yo he visto, con el objeto en forma directa que uno pueda reconocer, sino que hay que hacer todo un trabajo, ¿sí? Perceptivo y, digamos, conceptual a nivel del tratamiento de imagen, para llegar a esa unión, si es que llegás. Entonces, ¿cómo fue ese encuentro? Primero, en 2 órdenes te lo pregunto. Sí. Primero, ¿cómo fue tu encuentro personal con el material de Claudio Caldini? ¿Sí? Esa relación, ese vínculo. Y después con la charla con él, en relación a las preguntas que le ibas haciendo. Bien. Bueno, para empezar, bueno, como vos lo sabés, pero para quienes no lo sepan... ¿Quién es? ¿De quién estamos hablando? Claro. No, Claudio Caldini es uno de los grandes cineastas experimentales del cine argentino. Y a su vez lo que hay que decir que el cine experimental argentino... me arriesgaría a decir que no ha gozado casi nunca de cierta notoriedad, ¿no? Digo, en estos años
ha empezado un poco a ser más reivindicado. Han aparecido películas sobre Narcisa Hirsch, por ejemplo, o... Sí, creo que es sobre la única que se ha hecho algo. Te digo algo, para mí estamos igual en el sentido de conocimiento masivo. Claro, bueno, por eso, masivamente no. Nunca. Sí ayudó mucho, por ejemplo, el libro de Pablo Marín, que fue editado por la revista La Vida Útil y Taipei, creo en conjunto, que se llama Una luz revelada, donde recorre y rescata la obra de todos estos cineastas, ¿no? De Narcisa, de Claudio. Yo previamente ya los conocía porque, bueno, no sé si llamarle vocación cinéfila, si es que eso existe, me llevó a indagar y a ver, y bueno, el Bafisi y distintos festivales y ciclos que se han hecho a lo largo de todos estos años me permitieron vincularme un poco con la obra. Entonces, a la hora de pensar el libro, para mí Claudio tenía que estar porque era como... Para mí es el tesoro del libro, digamos, el tesoro oculto, porque es como el cineasta que vos no esperás que esté. Si vos pensás cine y dictadura y le decís a cualquiera que te nombre 10 directores, me arriesgo a pensar que nadie te va a nombrar a Caldini. No, nadie. No. O sea, los dos fallecidos esta semana entran seguro. Aristarain y Puenzo. Sí. Entran de cajón. Sí, totalmente. Entonces, para mí era muy importante que él estuviera porque era como... aunque sea solo por él, reivindicar un poco ese lugar y también darle espacio a ese costado político que tiene ese cine experimental que muchas veces se lo tilda o de evasivo o de frívolo o desconectado del contexto. Ni siquiera, no sé. Hasta llegué a escuchar que no es cine. Bueno, eso es claro. O sea, sí, es complicado en general. Sí. Voy a leer algún que otro tramo, y en el caso de Caldini, ¿sí? Pero para que vean cómo filma, porque cada momento de estas charlas suministra muchas imágenes mentales a quien está leyendo, ¿sí? Da esa opción, por supuesto, o sea, invita a eso, mucho más allá de si se vio la película o no. ¿Sí? ¿Cómo se llama la película? Decilo. La película es Un Nuevo Día. La película directamente que uno la ve y dice, está bien, esta película es sobre la dictadura. Que no se consigue, no está en ningún lado. Él creo que la liberó para el 24 de marzo, la liberó en YouTube. Así que la pueden buscar ahí. Y es una película sobre su amigo desaparecido, Tomás Sinovsik. O Sinovsich, no sé cómo se pronunciará bien. Yo tampoco. Pero bueno, se puede ver en YouTube. Bien, bueno, buen dato. Vos le preguntás, ustedes fíjense cuáles son las condiciones de producción en relación a las imágenes de la película. ¿Por qué decidiste empezar la película con una escena de La noche de Antonioni? Que ya con Antonioni hay un tema muy, digamos, distante con el cine narrativo, ¿sí? En relación a tiempos, en relación a la constitución de los personajes absolutamente inorgánicos, en relación al extrañamiento en función de los espacios. ¿Sí? La noche es una película más que transcurre más en exteriores que, por ejemplo... Claro. Pero vos le preguntás esto, ¿por qué decidiste empezar la película con una escena de La noche de Antonioni sobre la que imprimís una serie de citas de Jan Tzu? O sea, imprime texto en pantalla. ¿Sí? Exacto. Que eso lo hemos visto en muchos autores, ¿sí? Y el texto, muy habitualmente, no tiene que ver con lo que se está viendo. Hay un divorcio entre... imagen y texto, que no está referenciado una cosa en la otra, ¿sí? En eso se apoya mucho la forma experimental del cine y las vanguardias artísticas, el videoarte, todas estas corrientes, y bueno, por supuesto, en el caso argentino. La escena de la noche refiere al final de la película de Tomás Sinovsik, que llevaba el mismo título que usé para mi versión, Un Nuevo Día. Las películas de Tomás se perdieron, se las llevaron los milicos y nunca más se supo nada. Acá ya tenemos una imagen de algo que ocurrió en la dictadura. ¿Sí? Seguramente las destruyeron, pero yo las recordaba muy bien. Las vi muchas veces en un CIPAR. Yo estuve en la comisión de un CIPAR varios años, pero no viví esta época donde él estaba. ¿Sí? Fue posterior. Silvestre Byron, a quien conocí yo en los 90, yo estudiaba con Ricardo Parodi y él iba al edificio de Ricardo Parodi de la calle Tames, ¿sí? Y lo vi muchas veces, charlé muchas veces con él. Tiene una voz así muy cadenciosa, Silvestre Byron. Silvestre Byron también las recordaba, por eso él aparece en la segunda edición de Un Nuevo Día. Muchos de los documentos que se muestran son de sus archivos. La escena final
de la película de Tomás trataba sobre un grupo de muchachos jóvenes peleándose todos contra todos en el jardín de una casa de los suburbios, a los que luego se suma una única mujer que trata de separarlos, pero al ver que no puede hacer nada se escapa, como lo hace Jean Moreau en La noche, cuando no puede detener la pelea y huye, ¿sí? Entonces hay una analogía acá entre los dos materiales. Bien, entonces, digo, pensando en Caldini y pensando en otros que no se han ganado un espacio central, vos elegís la tapa, para la tapa, mostramos de nuevo el libro, de una película de Ana Poliak. ¿Cuál es esta película? La fe del volcán. La fe del volcán, perfecto. Ana Poliak, que se le dio un reconocimiento a su trayectoria en el Bafisi ahora, tiene grandes películas, pero es tan humilde que podrían haber circulado más sus películas si no fuera tan humilde, ¿no? ¿Coincidís con eso? Sí, totalmente. Tiene eso Ana Poliak. Piensa socialmente sus películas y no es del todo consciente, por lo que leo en la entrevista, de lo que suscita con sus materiales. De ahí su humildad, ¿sí? La humildad en ese caso le juega en contra a Ana Poliak, ¿sí? No se puede ser tan macanudo para filmar, ¿sí? Esto es así. Pero hay algo de Ana Poliak que en la charla que me interesa mucho y que tiene que ver con algo que describe ella, que de algún modo lo describen la gran mayoría, que es el proceso, la praxis del material, el hecho de encontrarte con los materiales, ¿sí? Y la práctica del mismo. Esperá que lo encuentro, porque esto, imagínate aire mientras vas buscando una cosa en radio. Claro. Esto es tremendo. Bueno, ya la encontré, Ana Poliak. Vos elegís una frase que representa, digamos, de algún modo, algo que dijo el director que se pone a charlar con vos acá y la pones de manifiesto al comienzo. Pero bueno, más allá de eso, interrogación que en La fe del volcán se puede ver de manera explícita en la escena donde vos regresás a tu casa de tu infancia, golpeás la puerta, nadie te abre. Situación que no deja de ser significativa por lo que representa el hecho de querer enfrentarte con tu pasado y encontrarte con que no es fácil volver a tomar ese camino. Esta es la pregunta de Gabriel, ¿se entiende? A eso me refería con que estas son las intervenciones de él. O sea, esto, digamos, porque también es humilde, entonces yo también con él tengo un problema en ese sentido. Sino, hay que, es claro. Sí, ahora te digo algo de eso. Yo creo que vos y Ana Poliak se tienen que ir a vivir juntos, porque la verdad que... wow. Pero eso es lo que vos le preguntás. Ella te contesta, fue un impulso. Un día me levanté sintiendo la necesidad de ir a la casa de mi infancia y ver qué quedaba de ella. Eso ya es una imagen absolutamente potente y gráfica del periodo dictatorial. Gráfica. Sí, total. Y gráfica de la devastación del hoy día, porque las anexiones están. Si las anexiones están en tanto y en cuanto uno las quiere hacer y no son en absoluto forzadas, caen solas. No sabía qué quería hacer. Al principio, el hombre que estaba trabajando adentro no me quería dejar pasar para no comprometerse, pero cuando llegó el dueño, el tema se resolvió enseguida y pude entrar. La fe del volcán tiene muchas escenas filmadas así, de manera impulsiva, sin saber por qué iba de un lugar a otro, pero siguiendo mi instinto. Bueno, hay una parte del cuerpo, hay que aclararlo, y vos seguramente pensarás así también, de que por algo el cuerpo, cuando vas a filmar, te lleva a algún lugar, ¿sí? No hay... O sea, este instinto del que habla Ana Poliak no es absolutamente inocente y despojado, ¿sí? Por algo el cuerpo te lleva a un lugar, a otro lugar, a otro lugar, y ahí está el recorte. ¿Qué me ibas a decir recién? No, que con respecto a esto que vos señalás de mis preguntas, es algo con lo que yo luché mucho para evitar quedar, o sea, como para dar a entender como, miren lo que sé. Porque odio cuando el entrevistador quiere ser más inteligente que el entrevistado. No. Odio que eso suceda y traté de todas las formas de que eso no ocurra en el libro. Hoy no estoy tan seguro si eso pasó o no, pero bueno, y eso, y también tratar de hacer la pregunta más simple posible, lo más directa posible. Entonces no sé está bueno que esto lo diga yo y no vos. Sí, exactamente, claro. Exacto. Y no quedamos en nada antes, ¿eh? Claro, no. Entonces ella va anexando historias de una aparente cotidianidad que está teñida. Ay, perdón. Agarro tos. Te agarro tos. ¿Cómo se hace con la tos en radio? No sabemos. Lo hace de costado, está bien. Bueno,
la historia del afilador y el aprendiz de peluquera, ¿sí? Que del cual hace mención, se juntan, ella lo fusiona, en relación a cierta dimensión de la época. ¿Sí? Hay algo en el cuadro de Ana Poliak, en los personajes erráticos, ¿sí? de Ana Poliak. No nos interesa si ella pensó en términos de erratismo, vagabundeo, flaner, no nos interesa eso. No. ¿Sí? Lo importante es que, más allá del término o cómo lo haya pensado, eso está ahí en la pantalla. Siempre lo que decimos es eso, ¿sí? Para salir también de esquematismos y de clichés propios, ¿no? Inclusive. Sí, sí. Entonces, la historia que cuenta es de lo más cotidiana. Total. Entonces todo el tiempo se está atravesado también por una materia prima de lo cotidiano que es fundamental, que es dimensionada en otra cosa. El personaje del afilador venía visitándome hacía tiempo. Era la imagen de alguien que pedaleaba kilómetros y siempre estaba en el mismo lugar. Eso ya es una imagen mental, ¿sí? Me acordé de una de los Strobe, que tiene un personaje. Ah, sí. ¿Te acordás de esa película? Sí, sí, sí. ¿Cuál era? ¿Dónde yace tu sonrisa escondida? Esa es. Me parece que es esa. Sí, la que los Strobe están... están... pero ¿dónde yace? Es la del portugués. No, la de Pedro Costa. Claro. La de Pedro Costa sobre los Strobe. Pero me parece que es ahí. Aparece ahí. Aparece claro. ahí, de Pedro Costa sobre los Strobe, sí. Bueno, el personaje del afilador venía visitándome hacía tiempo. Era la imagen de alguien que pedaleaba kilómetros y siempre estaba en el mismo lugar. Esa idea se unió a los retazos de una historia que me habían contado sobre unos hermanos mellizos. Por otro lado, estaba lo de mi propia crisis personal en el último año de la secundaria y después de lo de Lucina. Con Willy Benish. Benish, sí. Ahí está. Willy Benish, que había sido fotógrafo y cameraman de Que Vivan los Crotos, nos reunimos un tiempo para escribir un guión en el que la nena era de clase media como yo, pero él se negaba a filmarla si no eran 16 milímetros, y entonces todo se hacía muy complicado. Acá hay que aclarar algo, no son caprichos estos, sino que el 16 milímetros da otra textura, y al dar otra textura da otra percepción. Total. ¿Sí? Es sí, eso. Entonces, siempre se trata de percepciones. Un día me di cuenta de que no me interesaba contar la crisis de un adolescente de clase media y decidí que el personaje de la línea tenía que ser marginal, tal vez vivir en la calle o en alguna villa. En un mes en el que Willy se fue a Italia para trabajar en una película, ordené el material que teníamos, lo titulé y lo anillé. Cuando volvió se lo mostré y le gustó. ¿Te acuerdas cuando la gente anillaba? Yo también anillaba. El espacio que te ocupaba el anillado. Otro mundo. Otro mundo. Entonces salimos a buscar financiación y conseguimos una beca de la Uberwals Fund, creo que lo dije horrible. Hubert me parece que es. Hubert Fund, sí, para preproducir la película. Pero con ese dinero no se podía rodar en fílmico. El tiempo empezó a pasar y yo entré en una nueva crisis. Hasta que una noche le dije a Willy que desistiera del proyecto y que le iba a escribir a la Hubert Valls para decirles que le devolvía el dinero. Esa noche no dormí tratando de escribir la carta, pero finalmente terminé escribiéndole una a él y llamándolo a la madrugada para leérsela. Los procesos de filmación, voy a usar un cliché, a pulmón, ¿sí? Son esto. Claro. Son esto, ¿sí? Imagínense, porque acá hay que partir en dos las películas sobre la dictadura, las que fueron hechas en el durante y las que fueron hechas a posteriori, donde ya podías trabajar con otro tipo de tranquilidad, ¿sí? Claro. Vos notás, digo, en los niveles formales, más allá de las formas diferentes de los directores, ¿qué se nota eso en la cámara cuando están filmando con cierta tranquilidad que cuando están filmando? Es una pregunta muy específica y a lo mejor qué sé yo, no lo pensamos nunca en estos términos, pero a mí me interesa pensarlo, porque yo veo, por ejemplo, cuando yo veo la película de El poder de las tinieblas de Sábato, de Mario Sábato, sí, yo no sé por qué, no me preguntes por qué, porque no es algo que se pueda explicar. Eso, por supuesto, Sábato falleció, el texto no hay entrevista a él. No. Por supuesto, había de estar una medium o algo así, ¿sí? Pero yo veo, no sé por qué, yo noto que eso está ocurriendo en ese momento del país. ¿Se entiende? Es una percepción. ¿Sí? Es como que hay una cámara ahí que me da a percibir un presente mucho más que una historia que se cuenta, donde está presente la cuestión de los siniestros, bueno, ¿sí?
que ya la historia, ya más allá de los siniestros, directamente oscura, ¿sí? Porque los Total, siniestros están en lo cotidiano. ¿Sabes? Totalmente. ¿Sí? Ya el bar del comienzo, si lo recordás, ya es otra cosa, ¿sí? Pero vos notás una diferencia en el sentido en los directores que filmaron la dictadura desde la dictadura misma y los de a posteriori, porque también hay épocas, se subdividen el a posteriori. Sí, totalmente. Y hay algo sí. ahí que dice, hay algo ahí que es fantástico con respecto al periodo del kirchnerismo. Que, bueno, claro. ahora lo vemos, sí, no, se nota mucho y sobre todo, digo, estoy pensando ahora dos momentos del libro que son 2 charlas, una con Aristarain, pero me parece que eso no quedó, porque hay un momento de la parte del León donde Julio Chávez va caminando por la calle y atrás se ve un falcón verde. Pero yo no estoy tan seguro de que Aristarain lo haya puesto adrede como si ocurre en Tiempo de Revancha, donde le tiran el muerto en la vereda a Lupi. Sí. Entonces yo creo que ahí hay una imagen dentro de una película que es un policial, ¿no? Y donde el punto es la guita y otras cuestiones. Algo de la realidad que se mete ahí y yo no sé hasta dónde hay cierta inconsciencia o cierta idea de aprovechar el escenario real donde Chávez va caminando para mostrar eso. Yo no sé si y ahora ya no podemos preguntárselo. No. Pero después, por ejemplo, en la charla con Miguel Bejo, que él filma Beto Nervio contra el poder de las tinieblas, sí. Ya que hablamos de Sábato, que tiene una película con el mismo nombre. Ahí está. Él la empieza a filmar acá y la tiene que terminar en Francia, y la filma en plena dictadura, y hay una escena tremenda que es: murió otro muerto más, dice un tipo en la calle, un vendedor de diarios. La película también es como una cosa así muy alocada, no pareciera tener ninguna referencia, pero está filmada en la calle, hay persecuciones. Y lo que Miguel me dijo fue que, si bien ellos estaban al tanto de que la situación era complicada, al mismo tiempo había como una inconsciencia juvenil de querer filmarla como sea a la película y rápida. Si vos ves la película te vas a dar cuenta que es una película hecha a una velocidad enorme. ¿Recordás el año de la película más o menos? Es 76, 1976. Ya había sido el golpe. Sí, ya había sido el golpe, sí. Uh-huh. Sí. Y él se tiene que ir. Lo que pasa es que no sé si en muchos hubo conciencia inmediata de lo que implicaba el golpe. Claro. Eso también juega. Sí, totalmente. Eso también juega. Totalmente, sí. Porque ten en cuenta que el conocer el tema, el darle un sentido a la cuestión del golpe, como estamos hablando ahora, es el diario del lunes. Claro. ¿sí? Hubo muchos diarios del lunes a través del tiempo. Sí. Claro. Sí. Por eso, ahí me parece que está la mayor diferencia. Esa sensación de que algo está pasando, a su vez no saber bien qué está pasando, y una urgencia por filmar que no la tienen las películas que se van a hacer a posteriori. Me arriesgaría a decir que el ejemplo más cercano en cuanto a la idea de película clandestina, que no la podemos considerar así, pero en su forma, en su concepción, se acerca bastante, es Responsabilidad Empresarial, de Jonathan Perel. Gran película. Que la película está filmada, digamos, sin autorización, porque Jonathan Perel fue a la fábrica, a las puertas de las fábricas de la Ford, del Ingenio Ledesma, todos lugares donde desaparecieron a mucha gente, la patronal entregó a sus empleados en la gran mayoría de los casos, y él pega el vidrio de la cámara, pega a la cámara, ahí con algún trípode, algún aparato, que no sé cuál habrá usado, sobre el vidrio del auto, de la puerta del auto, filma, hace un plano fijo, frontal, y lee el libro donde se informa la cantidad de desaparecidos que hubo en ese espacio. Y él ha contado, y esto lo sé porque lo he visto en las presentaciones que hizo en su momento en el Bafisi, que en más de un caso vino la gente de seguridad a sacarlo porque notaban que había un auto parado ahí durante 2 horas, que no pertenecía a algún empleado de la empresa, ni nada por el estilo, y se tuvo que ir, y no siempre la pasó bien. Entonces hay algo ahí que me parece, por eso digo, no puedo decir que es una película clandestina, pero quizás en la concepción, en la forma, en la idea que él piensa de cómo registrar ese espacio, hay algo que remite a ese cine, a esa forma de filmar en los 70 desde otro lugar, ¿no? A un cine más militante. Claro, sí. La militancia está en el hecho de poder hacer esas trampitas, no sé, término insuficiente, ¿sí? Término insuficiente. Después de esto, la verdad, yo no o sea, después de historias así, que las conocemos, sabemos cómo se filma, digamos, de ese lugar, bueno, el mismo Carlos Echeverría, también, Juan, claro. Como si nada hubiera sucedido, que ahora vamos a ir a eso, claro. Yo ya no me preocupo más porque me tengo que colar en el subte, pero bueno. Claro. Sí. Pero bueno, es interesante que...
En la charla con Aristarain, vamos a pensar un poquito en Aristarain, vamos un poco a la forma clásica que para mí, o sea, vos sabés acá, vos sos más abierto que yo con Aristarain, Sí. le perdonás más cosas. Gabriel, lo que aman toda o casi toda, quizás la obra de Aristarain. Sí, Y para sin mí duda. son principalmente es así, yo te cuento. A ver. Las tres primeras empezando con la parte del León, Tiempo de revancha, Último día de la víctima. Claro. Esa tríada, ¿sí? Saltándote los musicales. No, sí, claro. Bueno, esas tres. Ahora, un lugar en el mundo, me pasa algo. Vos fíjate, yo en mi clase siempre apunto a que una de las cuestiones, para poder tener una visión más amplia, que esto es verdad, efectivamente ocurre, hay que salir de los procesos de identificación con los personajes en la película, principalmente con los personajes. Sí. Bueno, en ese sentido, un lugar en el mundo, todo lo que trabaja y lo explícita que es, tiene todo para que a mí no me guste y sin embargo me Lo escribí en Facebook anoche, que estaba posteando mi texto sobre la parte del León. Digo, es uno de los nuestros, ¿sí? Claramente uno de los nuestros, y es como una mirada desde adentro, ¿sí? No. En todas sus películas, o sea, uno empatice más o menos, yo digo en tu caso, jamás diría que es un tipo que filma mal, al contrario, No, claro. filma excelentemente siempre. Eso siempre. Ahora, los vínculos con los materiales son otra cosa, son muy personales. ¿Sí? Sí, sí. ¿Quién no quiere estar en la mesa de los cuatro cuando están comiendo en un lugar en el mundo? Todos queremos estar ahí, Todos, integrar esa sí. mesa, esa charlita a la noche, ¿sí? ¿Sí? Aún cuando el sacristán se pone pragmático, también lo querés. ¿Sí? Sí, esa escena a mí es de mis preferidas, es como un lugar en el mundo, Sí, es una sí, bandera. Yo la Para mí es quiero, una o sea, bandera. más que me gusta es que yo la quiero a esa película. Claro. Claro. Y el personaje de Lupi es un rescate del viejo western, ¿sí? Exacto. Que el final de ese personaje, no lo vamos a decir, es muy evidente, ¿sí? De que hay una época que termina. ¿Sí? Él ya lo dice en los textos en el personaje. Sí. El personaje de Lupi ya lo dice. Lo está diciendo, ¿sí? Porque él tiene un costado resignado que no tuvo en otro tiempo ese personaje, ¿sí? Un tipo que dice, gran frase, ¿no? Si perdí la guerra, por lo menos me quiero dar el lujo de ganar una batalla. Esa es ya la no bandera. peleas por la guerra, ¿sí? Bueno, es eso. Bueno, abre en ese sentido muchísimo. Bueno, Aristarain. Y bueno, con Puenzo, digo, está la cuestión de los claroscuros, ya que lo mencionamos que se fue... la gestión en el Inca fue una gestión malograda de él, y la gran película de él fue La historia oficial. Él venía de la publicidad, ya lo sabemos. Sí. Y filma publicitariamente, pero no filma una publicidad. ¿Se entiende? Es una diferencia. Filma con estrategias publicitarias, Claro. que son estrategias clásicas cognitivas que están muy bien, que eran necesarias en ese momento. Y aparte, es el primero que yo sepa que empieza a filmar la responsabilidad empresarial. ¿Sí? Hablábamos de responsabilidad empresarial de Jonathan Perel. Hay una diferencia con ese momento y el actual con respecto a lo empresarial. Por ese momento, eso yo también lo puse en Facebook, en ese momento se pensaba la complicidad empresarial como complicidad y no como que el empresariado eran en realidad los jefes de aquellos a quienes después abandonaron, que son los que ejercieron el aparato represivo, que llevaron adelante el aparato represivo. ¿Sí? Claro, sí, Ahora... totalmente. En eso se pudo conocer mucho más, o se pudo pensar mucho más el tema, se pudo desnaturalizar mucho más, no se desarticuló ese poder es el que sigue dominando hasta hoy día, el poder económico, ¿sí? Pero quizás si el guión hubiera sido de hoy día, el personaje de Alterio en la historia oficial sería el jefe de todos, que no es lo que muestran en la película. Claro. ¿Se entiende? No, es un empleado, digamos. Es un empleado. Claro. Es un empresario más beneficiado con Exacto. con eso. Pero y no se indaga mucho más que eso. Sí. Pero bueno, y el personaje extraordinario de la película es el de Patricio Contreras, que devela explícitamente el componente hipócrita del personaje de la protagonista. Eso es fantástico. La charla tanto con Aristarain como con Puenzo, ¿qué podés contar un poquitito así en 2 palabras con cada uno? ¿Qué componente tuvieron o qué, digamos,
¿Qué te llevas de esas charlas como información que no tenías o que no teníamos todos que fuera lo más habitual, conocida? Digo, para que vayamos pensando y tentando a la gente para que compren un libro que es una bicoca. Bicoca es algo muy barato, para quien no sabe. Para los jóvenes. Para los jóvenes. Claro. Bicoca, lo que se llamaba antes la bicoca, la ganga, ¿sí? Es algo muy barato. Un ladrillo de ¿cuántas páginas? 630. 630 a 35.000 pesos no existe. Es verdad. Parece lo que estuviera vendiendo en el colectivo, sí, pero no. Más o menos. Pero bueno. Más a o ver, menos. esto de Puenzo y Aristarain. Bueno, mira, de Aristarain, lo que decías recién es la primera pregunta que yo le hago a él, y él justamente me dice lo mismo, porque yo me encontré con él en 2024, el día que se hacía la marcha en defensa de la universidad pública. Yo estaba ahí cerca de la marcha y de camino a encontrarme con él en el bar Macondo, que está ahí en Balvanera. Inmediatamente me acordé de la escena, y es lo que le pregunto a él en la primera pregunta, de la escena que hay en Roma, donde el personaje de Maximiliano Gione está en la universidad haciendo una toma, creo, una agitación X, y arengando a defender la universidad pública ya en esa época, ¿no? Porque la película Roma está instalada ahí antes del golpe. Esa escena al menos, después continúa durante el golpe y sigue. Entonces, yo lo que le pregunto a Adolfo es, pareciera que eso que vos filmaste en los 70 se vuelve a repetir década a década a lo largo de los años, y hay como esta cosa de que también pareciera que hay que estar repitiendo siempre lo mismo, ¿no? La importancia es cuando es como una verdad de perogrullo, quizás, porque digo, ¿qué país serio no reniega, o sea, no reniega, sino qué país serio no cuida su universidad pública? No sé, se me hace que ninguna, ¿no? O al menos nosotros por ahí estamos muy acostumbrados a que siempre fue así acá. El problema es cuando te acostumbran. Bueno, el problema es cuando te acostumbran, claro. Que hay una parte del cuerpo de uno que cede y va cediendo, y cuando no te quisiste dar cuenta, cediste un montón. Claro. Bueno, y Adolfo lo que me dice es eso, pasa que acá el sistema sigue siendo el mismo, el económico. Me pone el énfasis en eso justamente. En que que este país hay algo ahí que eso no mutó, no cambió. Tulsaco. Sí, exacto. Tulsaco. Esa es la gran empresa de Tiempo de Revancha. Exacto. Que se repite después, aparece en otras, claro. O sea, Absolutamente. la marca Tulsaco Sí. es el representante. Sí, de ese poder. Sí. Exactamente. Y de hecho, si lees el título Es de Don la Guido. nota. Exacto. Y el título de la nota de Adolfo es ese, dice. Vamos a buscarlo. Siempre ha habido una banda de tipos que tienen el poder, y siempre ha habido una banda de idiotas que les hacen el trabajo sucio a esos tipos. Esas son sus películas, eso ocurre en sus películas. Sí. Creo que la cité de memoria textual tal cual, porque la tengo muy presente. Bueno. Entonces, bueno, eso con respecto a Aristarain, digo, que es un tipo que si bien, como bien vos decís, en su última etapa, yo creo que porque también él fue envejeciendo, entonces sus personajes se volvieron bastante más, no sé si decirlo, derrotados, aunque Lupi se asume como un derrotado en un lugar del mundo. Pero pelea igual. Pelea igual, claro, por eso. Y yo creo que esa lucidez, digo, pensá que esa nota Adolfo me la da poco tiempo después de haber escrito un texto, no me acuerdo ahora si era en página 12 o en donde le quisieron hacer un juicio, creo, porque decía que este gobierno tenía que caer, algo así, dijo, ya no me recuerdo tan puntualmente. Sí. Pero digo, un tipo que podríamos decir, bueno, ya está de vuelta, tiene 80 años, y sin embargo tuvo la valentía de escribir. Pero esa pretensión de juicios para la tribuna. Sí, por supuesto. Pero bueno, digo, hay algo en esta idea de, sé que perdimos, que la guerra está perdida, pero vamos a seguir intentando ganar estas pequeñas batallas, ¿no? Que es un lujo, la verdad que es un lujo dentro de este contexto. Es cierto, es cierto. Entonces eso para mí fue muy potente escucharlo a él desde ese lugar. Para mí, Gabriel, la película fundamental... perdón, nos quedaba Puenzo. Puenzo. Con Puenzo simplemente yo quiero decir que yo durante mucho tiempo, y lo dije el otro día en la presentación en la DAC, estuve en el bando de los que odiaban a la historia oficial, y hoy te diría que me crucé.
que me crucé al otro lado. ¿Radicalmente? No sé si radicalmente, pero... Pero todo esto que yo mencionaba de la historia oficial, ¿lo ves? Sí, lo veo. Pero yo estaba, digamos... No nombré que está la teoría de los dos demonios también por el otro lado. La escena del garage. Bueno, ahí es donde yo ya no sé si estoy parado. Ahí no, eso es lo peor que tiene la película. Esa escena es lo peor de la película. Yo invito a que la veamos de vuelta para... Eso es lo peor que tiene la película, señoras y señores. Perdón, Puenzo, todo bien. Pero esa escena es tremenda. No puede decir el personaje Chunchuna Villafañe era igual que vos, la otra cara de la moneda, el marido desaparecido. ¿Se entiende? Al empresario. No le puede decir eso. No, seguro. Esa línea de Chunchuna Villafañe, la misma Chunchuna Villafañe, yo le agarraría y le diría, ¿qué está diciendo? Yo invito a que la veas de vuelta porque no ¿Que yo la vea? Sí. Porque yo la vi varias veces y estaba convencido igual que vos. ¿Resignificaste esa línea? Sí. Resignifiqué toda la película. No, pero esa línea, digo. Sí, totalmente. Sí. Es un personaje doblegado. Sí, para Podríamos mí pensarlo desde ahí. Sí. Yo no me arriesgaría a decir. Entiendo, digamos, que en ciertas épocas, en ciertos contextos, las películas generan un tipo de discusión y generan, como vos decías, un tipo de recepción. No, esa es la escena del enojo. Yo creo que hoy, si la volvemos a ver, para mí la película se resignificó bastante y yo creo que, contra todos mis prejuicios, envejeció bien. Me arriesgaría a decir eso. Bien. O sea, diría que hoy que es una película que me gusta. Cuando hasta antes de iniciar todo este proceso, yo, si me preguntabas, te decía que era una película que no me gustaba. Ahora te digo algo. Yo quiero decir una línea solamente, si me permitís, sobre la gestión de Puenzo en el Inca, que fue muy criticada y con razón, con justísima razón. No tengo nada que en lo que se apoya lo que te voy a decir ahora. No tengo ninguna prueba de nada. Es una presunción nada más. Es muy sencillo esto que te voy a decir. De todo lo que no hizo Puenzo, que dejó hacer o que dejó gente del macrismo, o sea, el darle todas las plataformas, que no paguen el canon, todo lo que ya sabemos, hay algo que no sabemos. Hay algo que no sabemos ahí de esa inacción, de cómo se llega a esa inacción, ¿se entiende? Ah, claro. Eso es un pensamiento mío en voz alta, que a lo mejor lo compartimos, ¿sí? Pero a mí se me hace que Puenzo no era eso, ¿se entiende? Eso que hizo. Sí. ¿Se entiende a lo que voy más allá de lo mismo. Pensás lo mismo. Sí. Hay algo ahí que no estamos sabiendo. Sí. Hay un agujero ahí. Hay un agujero. Sí, y no es el único ámbito donde se dio eso. Bueno. O sea, hubo otras áreas que también gente capacitada, que sabía, se terminó yendo porque evidentemente encontró algún tipo de traba o de imposibilidad para accionar todo lo que querían accionar y no lo pudieron hacer y ante ese panorama decidieron irse, ¿no? Para qué perder el tiempo. Absolutamente. ¿Cuál es mi película, digamos, para mí la película fundamental de... Acá vamos a coincidir, me parece. ¿Sí? A ver. Espero. Juan, como si nada hubiera sucedido de Carlos Echeverría. ¿Coincidimos? Sí, coincidimos. Dame la mano en pantalla. Muy bien. Ahí está. Es esa. Sí, totalmente. Es esa. ¿Está liberada esa película? Está, puede ver... digo para que nos están escuchando viendo. Sí. Se puede ver en una página que no sé cómo sigue existiendo, que se llama Cinema Argentino, que creo que fue hecha por cineastas que voluntariamente liberaron sus películas y las metieron ahí. O sea, Echeverría sabe esto. Echeverría sabe, no solo está esa, está Pacto de Silencio. Muy bien. Y no sé si está Chubut de Tierra y Libertad. Si no, las otras dos están seguro. Bien. Y se puede ver ahí, que es la versión de 2 horas 40, que es la versión que hay que ver, porque hay una versión más compactada, que es la que viene presentando Echeverría ahora en toda esta celebración bienvenida que hubo de su película, y bueno, también por la fecha. Pero yo recomiendo ver la versión de 2 horas 40 porque es la más potente. Interesante este dato. La película se llama, repetimos, Juan, como si nada hubiera sucedido. El primer, que yo sepa, por lo menos, el primer trabajo con cámara oculta. Bueno, ahí Echeverría dice algo acerca del tema. Sí, dice algo acerca del tema, pero bueno. Sí, porque eso es algo que siempre se ha discutido. Sí. Sí, era el primero. Sí, era el primero. Sí, no, sobre todo es algo que se le ha criticado la cuestión ética. Bueno, es lo que decíamos recién. Claro. Es lo que eso que de responsabilidad empresarial decíamos lo mismo. Exacto. ¿Sí? Porque ¿sabes lo que pasa, Gabriel? Si no, caemos en el discurso del aquí ahora del país. ¿Se entiende? Sí. En donde a nosotros, mientras ellos hacen
y modifican las leyes a gusto y piacere, a nosotros nos corren con la letra más chica de todo. ¿Se entiende? Entonces, no hay que darle gusto en eso. No, tal ¿sí? cual, tal cual. Dice algo muy interesante Echeverría en un tramo. Vos abrías el Clarín, ¿viste? Hasta el 93-94, post-dictadura, década del 90, vos abrías el Clarín, seguían escribiendo sobre excesos, sobre secuelas durante la represión. Ni hablar de los medios electrónicos. Cuando se produjo el copamiento del cuartel de La Tablada, todos los que habían abandonado ese lenguaje en la TV de pronto lo retomaron con ferocidad y lo mantuvieron por varias semanas o meses. En ese sentido, el trabajo con la memoria tiene que ser permanente. En los colegios, en las universidades, en todos lados hay que contar lo que ocurrió, porque el tiempo pasa y las generaciones se renuevan. Hoy tenemos un gobierno que reivindica alegremente a los condenados por crímenes de lesa humanidad y niega a las víctimas del genocidio. Es más, no solo se burla de madres y abuelas de Plaza de Mayo, sino que despide a quienes trabajan por la memoria en el Estado, desfinancia y cierra organismos. Clarísimo. Entonces digo, pero lo que más me interesa esto, más allá de que todo esto último que dice ya lo conocemos muy bien y hay que seguir visibilizándolo, ¿sí? Y desnaturalizándolo, es el lenguaje que usan los medios de comunicación masivos, que crean sentido y generan que la gente que los lee o que los consume o que los ve terminen hablando el mismo lenguaje, ¿sí? Ese es el gran y triunfo. Que nadie va a reconocer porque nadie quiere expresar la dominación con la que su cuerpo fue penetrado, ¿sí? Con perdón de la palabra. Sí. Entonces, es así. Entonces, bueno, esto es interesante lo que visibiliza Echeverría, ¿sí? Dos cuestiones para... ¿Qué hora es? ¿Estamos bien de horario? Sí, estamos bárbaros. ¿Tenemos una hora más? Tiembla el amigo Bake Better. Qué grande. Paz Encina, que es una cineasta paraguaya. La película es Ejercicios de Memoria. Ejercicios de memoria, sí. Dice algo, busco la página. Mientras yo busco la página, vos tenés que decir algo. Bueno. No, simplemente decir que Paz es. No solo Paz, todos, pero sobre todo ella, una persona generosísima, porque apenas le escribí, me dijo, sí, dale. Buena onda. Total. Hasta incluso se vio, no diría un poco sorprendida, pero me dio a entender, che, yo soy paraguaya, vos estás haciendo un libro sobre los 50 años del golpe en Argentina. Pero bueno, a la vez, yo no tuve que explicarle nada porque está claro que el plan fue hacia toda la región y Paraguay tiene su dictadura, que es la más larga del continente, Chile tuvo la suya. Hay algo, si bien acá nos concentramos mayormente... Fue el mismo plan de saqueo, el mismo plan económico, el mismo plan represivo, con particularidades en cada país, pero fue el mismo plan. Exacto. ¿sí? Sí. Entonces... hay algo que me interesa lo que dice sobre la dictadura paraguaya, que fue muy diferente a lo que sembró culturalmente con respecto a la dictadura argentina. Nosotros tenemos el orgullo de haber juzgado a los genocidas, y de que esos juicios existieron. Videla muere en cárcel común, ya lo sabemos. Hay que destacar algo, Videla dijo explícitamente en una entrevista, nuestro peor momento fue con los Kirchner. Lo dijo Videla. Hay que ver quién se quiere parecer a Videla en sus opiniones, ¿sí? Bien. Entonces, dice, vos le comentás, me quedé con esto de que Ejercicios de Memoria es una de las primeras películas en abordar lo que pasó en Paraguay. Hace un tiempo, en una entrevista que te hizo Roger Cosa, dijiste de que tu generación no hizo mucho por la memoria. ¿A qué crees que se debe esa inacción? Y ella dice, mira, en Paraguay recién ahora se están cumpliendo 36 años de democracia, casi la misma cantidad de años que tuvimos de dictadura. Lo que hizo Stroessner fue armar una estructura con la intención de que durara para siempre, para sus nietos y bisnietos. Nota al pie, es lo que están haciendo ahora en nuestro país. Plantea una estructura para que dure para siempre. Sí. Porque vino Peter Thiel y esto, con la inteligencia artificial, le dan un empujón que no tuvo antes y era impensado que lo tuviera. ¿Sí? Si es que los dejamos. Armó un sistema político, Stroessner, económico y educacional, como para que todo siguiera funcionando en favor de su partido y su familia. El poder sigue perteneciendo a los estronistas y nadie quiere hablar de eso. ¿Sí?
36 años y el poder sigue perteneciendo a los estronistas. Todavía hay miedo de pronunciarse, de hablar de lo sucedido. Todavía cuesta asumir que no tenemos un trabajo hecho con la memoria, como sí lo tiene la Argentina, que aún así no asegura nada, porque nuestras democracias nunca están garantizadas. Las extremas derechas apenas pueden desmantelar todo, lo hacen sin dudarlo. Hace poco, a la Plaza de los Desaparecidos que tenemos acá, se le quiso cambiar el nombre, pero no por una cuestión política, sino porque parece algo denso, algo que incomoda. A veces me parece que ni siquiera entienden bien lo que hacen, aunque tampoco quiero ser ingenua, pero lo hacen con tanta naturalidad. Una cosa tan bien hecha, tan bien estructurada en esos 35 años de dictadura, que cuando vino la democracia mi generación dijo, bueno, olvidemos todo, ya pasó, no hablemos del pasado. ¿Para qué? ¿Le suena esto a alguien? ¿Mm? Yo tuve suerte. Mi papá era un intelectual y yo pude leer libros, pude estudiar afuera gracias a que él tuvo esa capacidad para entender lo que yo quería. Él fue uno de los primeros doctores en Derecho acá en Paraguay, pero la mayoría de la gente no tuvo esa posibilidad. No olvidemos que Paraguay tuvo 2 guerras que fueron muy complejas, que arrasaron culturalmente con todo. Así que tengo que decir que mi vida en este país es una excepción. ¿Mm? Claro, por acá nos vamos a un tema que da para 7 programas como mínimo, que es... el mundo circundante, digo, la percepción fenomenológica de las cosas, es absolutamente engañosa. Si vos no te formás, si no hay una inquietud, algo de querer a tu prójimo, a tus semejantes, ¿sí? Como iguales, ¿sí? Si no está eso como motor, y te vas a guiar por una mirada somera a lo que ocurre, que siempre te va a cantar algo de lo que ya quizá pensabas a priori. Claro. Es un problemón. Termino. ¿Qué hora estamos? ¿Y 1? Ya no vamos. Dame un minuto, ¿me das? Con esto que dice, quiero una palabra tuya al final de cierre, porque esto tiene que ver con... Me copo y... Sí, está bien. Para eso es el libro. No, pero... claro, esto trata también de estimular a la lectura, porque te vas paseando. Gustavo Postiglione, ¿cuál es la película de Postiglione? Él tiene 2, o sea, él no tiene una película sobre la dictadura, sino que tiene películas que retratan el proceso anterior, digamos, Días de Mayo, sí, y el paradigma Brandaza. El paradigma, sí, exactamente. Que acá me lo menciona. Dice algo... ¿Vos sabés a lo que voy a leer? ¿Vos intuís lo que voy a leer? No sé. No. Lo tiento al hombre. Dice, vos le decís, hay momento donde el chico que filma en la película dice, no soy Lobe Rocha ni Pino Solanas. Nadie quiere tener problemas con el poder. Hace unos días Valentín Diment me dijo que antes supo existir un cine militante que hoy, al menos en el peronismo, ya no existe. ¿Qué crees que pasó? Contesta Postiglione. Creo que no existe porque, por un lado, los años del kirchnerismo no permitieron que existiera un cine de esas características. No tengo que aclarar que no es que el kirchnerismo no permitió, sino que los años, está diciendo los años del kirchnerismo no existieron. O sea, cuando hay un estado de cierto bienestar en la población, ¿sí? Hay algo de el sentido de lucha que muchas veces disminuye en la pulsión, ¿sí? Ya nos vamos. Eso me estaba diciendo, que bien. Él dice, por un lado, los años del kirchnerismo no permitieron que existiera un cine de esas características. De alguna forma hubo una condescendencia inevitable con el poder por la afinidad que despertó el movimiento. O sea, hubo cineastas, deduzco de lo que dice, que hubo cineastas que ahí relajaron en esos años, ¿sí? Para poder filmar a lo mejor como filmarían quizá ahora si tuvieran el presupuesto, mucho más, ¿se entiende? Eso para destacar periodos. O sea, cada periodo postdictatorial de nuestro país fue muy diferente culturalmente al otro, ¿sí? Sí, total. Más allá de los binarismos que son muy fáciles de entrar por ahí, pero cada uno tuvo sus características. ¿Querés decir algo para cerrar la charla? Que fue, la verdad, me quedaron autores afuera. Tenemos para muchos, 2 horas más. Son muchos. No, pero no solo los autores, sino temas, inquietudes. Sí, no, yo creo que lo que puedo agregar a todo lo que vos dijiste, que coincido en la mayoría de los casos, salvo en la historia oficial, es que justamente el valor de haberlo hecho para mí, ¿no? De haber hecho este libro, es justamente encontrarme con todo este tipo de reflexiones y con gente
que no temió decir nada al respecto, incluso cuando se trataba de críticas a esos periodos de bienestar, como fueron los años del kirchnerismo, para Postiglione y para muchos otros, y a la vez hay un montón de críticas al kirchnerismo, así como hay críticas a Alfonsín. Claro. Esto no es una crítica al kirchnerismo, sino ese momento que dejó relajar. ¿Sí? Claro, exacto. Sí. De hecho, esto sí lo digo, no tengo ningún... Claramente, o sea, las ficciones que se crearon y que fueron especialmente promovidas desde el Estado durante el kirchnerismo, para mí no son ficciones interesantes. Claro. ¿Se entiende? Sí. Bueno, no, ese tema está. En modo muy general lo digo, ¿no? Sí, pero no son películas donde se pretendió volver una épica, o sea, pero ya, digamos, el sistema, el modo estaba vetusto, ¿sí? Pero bueno, eso es para otra charla. Vamos a seguir hablando con Gabriel Orqueda el martes de la semana que viene, no acá en el estudio, sino en la presentación del libro en el bar Pulqui, que es en Entre Ríos al 400, no me acuerdo exactamente 484, que memoria Gabriel Orqueda. Así que si quieren venir al bar Pulqui, en Entre Ríos 484 Cava, Entre Ríos y Belgrano, los esperamos ahí el martes de la semana que viene, no mañana, no se vaya mañana, no vamos a estar, en 8 días. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas venido. Gracias, Luis, yo a vos. No, por favor, es un gusto enorme. Y qué decirte a vos, que estuviste ahí bancando los trapos, ¿sí? ¿Cómo se llama? Es malo, es malo Orqueda también, tiene su costado. Joaquín Beigbeder. Ahí va. Soy un fenómeno, ¿sí? Bueno, a todos aquellos que estuvieron del otro lado, de una forma u otra, muchísimas gracias. Esto fue Periferias del Cine, mi nombre es Luis Frank, nos encontramos la semana que viene. Hasta la próxima. Periferias del Cine. En Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompela! Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje